a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y sus filiales Austro, Litoral, Manabí, a nombre del movimiento Huaynacay, Ecuador, le queremos dar la bienvenida a todos a este segundo día de conferencias sincrónicas. Para mí es un gusto, un honor poder introducir, poder dar la bienvenida a nuestro primer ponente. El invitado que viene de España es el doctor Sergio Minué, quien es licenciado en medicina, cirugía, es especialista en medicina familiar y comunitaria. Además es docente del Centro de Especialidades Ramón y Cajal, diploma en el desarrollo directivo y es consultor de la Organización Mundial de la Salud del 2013 al periodo del 2016. Sin más, quiero darle la bienvenida. Por favor, doctor Minué, si puede ayudarnos compartiendo su pantalla y todo suyo a la sala. Muy bien, buenos días allá, buenas tardes aquí en España. Es para mí una vez más un placer el poder compartir con ustedes algunas reflexiones en el ámbito de la atención primaria y específicamente en el caso que nos ocupa debido a la situación de la pandemia, que evidentemente está afectando, en ese sentido es bastante igualitaria, a todos los países del mundo en mayor o menor medida. En ese sentido, yo lo que quería era hacer una reflexión general respecto a algunos aspectos relacionados con el tema que el doctor León me encargó, que era fundamentalmente hablar de mínimos de atención de calidad en el cuidado ambulatorio de los pacientes con COVID-19. No sé si se está pudiendo ver bien la pantalla o hay algún problema. ¿Se ve bien? No se comparte todavía. Bueno, ok. Bien. Ahí está Ahora compartiendo. sí parece, ¿no? Sí, gracias. Bien. Un segundo a ver si se carga, no sé cuál es el problema que vaya tan lento. Bien. Bueno, estos son datos no actualizados a día de hoy, pero sí en esta semana, de la fuente de información que obtiene de Johns Hopkins el Financial Times, y donde su país, Ecuador, exactamente igual que el nuestro, España, está entre los más afectados por el impacto de la pandemia. Y especialmente uno de los indicadores más tremendos, más terribles, es la cuestión del total de muertes, más allá del número de pacientes que hayan podido estar infectados, puesto que evidentemente hay, al menos en mi país, una confusión muy grande con respecto a considerar caso de COVID-19 al hecho de que una PCR te salga positiva, lo cual no es exactamente lo mismo. Pero sí que es un dato muy importante las muertes que está causando la pandemia, o bien directamente por el efecto del virus, o bien por el efecto que tiene sobre el sistema sanitario la atención a la pandemia. Y en ese sentido, como ven ahí en la gráfica, en el total de exceso de muertes por millón de habitantes, el país con mayor índice es Perú, seguido de Ecuador y España, curiosamente. Y en total de muertes, ustedes están por debajo de nosotros, por debajo de las 50.000 muertes aproximadamente que probablemente tenga España en este momento, pero en cualquier caso la situación evidentemente es muy mala. Si analizamos los países mal llamados de altos ingresos, especialmente los países incluidos en OCDE, España es uno de los países que peor lo está haciendo, tanto si relacionamos no solamente con las muertes, que ya hemos visto que es uno de los países donde mayor ha sido el impacto de la pandemia, sino fundamentalmente también en lo que tiene que ver con la economía. La economía española es la que más duramente va a ser afectada por la COVID-19 en los próximos años. Ahora la previsión de cierre del año es de una caída del Producto Interior Bruto cercana al 15%, que es muy probable que el año que viene sea todavía mayor. Debido a eso, hay una pregunta en el ambiente. ¿Cómo es que España, que era un país que aparentemente presumíamos de tener un sistema sanitario maravilloso, tenemos unos resultados tan horribles?
hemos hecho un grupo de profesionales académicos, investigadores, profesores en general, un par de llamadas al Ministerio de Salud español, al Ministerio de Sanidad, para que hagan una evaluación externa. La hemos publicado en 2 números diferentes del Lancet, sin tener ningún tipo de respuesta hasta ahora. Parece que el Ministerio opta más por hacer una evaluación de ellos mismos, que evidentemente les dirán que lo han hecho muy bien. Pero la realidad es la que he mostrado al principio. España es un país que ha gestionado muy mal la crisis de la COVID-19. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que hay un elemento que en charlas previas que he tenido con ustedes, con los colegas en Chile, con los colegas en Brasil, en Uruguay, yo creo que es un elemento muy importante de la respuesta española y tiene que ver con el tema que nos ocupa, el hecho de que el hospital ha sido el centro del sistema. Cuando no había hospitales suficientes se adaptaban palacios de congresos, hoteles o lo que fuera para recibir a este tipo de pacientes, a cambio, lógicamente, de cerrar los centros de atención primaria que, como mucha gente piensa, pues son suplementarios, superfluos, subsidiarios, y lo que han hecho es trasladar, como se ve en esta foto, a los médicos de familia, a las enfermeras de familia, a los centros hospitalarios para atender a los pacientes COVID, sin saber exactamente qué tenían que hacer en estos nuevos macrohospitales, ¿no? Y, por supuesto, sin mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Un ejemplo de la respuesta claramente hospitalocéntrica, estos son datos de abril, pero yo creo que reflejaban lo que era la realidad en medio de la pandemia, y tiene que ver con el hecho de que prácticamente la mitad de los casos notificados en abril recibieron hospitalización. Luego veremos que en la segunda ola ha sido diferente. Y probablemente cerca de 30.000 muertos, no sabemos los datos exactos, lo cual es un ejemplo de la mala gestión de la pandemia en España por todos los partidos políticos, da igual que sean de derechas, de izquierdas, todos lo han hecho igual de mal, puesto que a 24 de octubre no sabemos exactamente cuántos pacientes han muerto en las residencias de ancianos. Tenemos datos indirectos obtenidos fundamentalmente de medios de comunicación, pero el Ministerio, las comunidades autónomas no dan datos fiables de cuántas personas han muerto ahí. En cualquier caso, en España se comportó la COVID-19 como una infección nosocomial expandida por profesionales sanitarios. Yo creo que en buena parte del mundo este es un riesgo importante, de que esta enfermedad se comporte como una infección nosocomial. Y por eso es muy importante el abordaje ambulatorio. Y por eso el hospital solo no sirve para atender a la pandemia. ¿Y qué fue de la atención primaria española? Que era, según este informe hecho por el grupo holandés de Nibel, una de las mayores de las atenciones primarias más fuertes del mundo, por no decir la más fuerte, pues que evidentemente esa imagen que dábamos, que cuando íbamos a congresos en Ecuador, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, presumíamos los españoles de que tenemos un sistema sanitario con una atención primaria prácticamente imbatible, era mentira. Y evidentemente nuestra atención primaria era mucho más frágil, era mucho más débil, era mucho más insuficiente y teníamos mucho más que aprender de los países latinoamericanos de lo que decíamos en público. La realidad es esta, esto es un informe de Amnistía Internacional, lo llama la década perdida, donde se vio que aunque aumentó el Producto Interior Bruto desde la anterior crisis económica en España un 11%, la inversión en la atención primaria no solamente no aumentó en un 11%, sino que se redujo en un 13%. ¿Qué es lo que hicimos durante el primer brote de la pandemia? Pues fundamentalmente seguir las recomendaciones que daba la literatura internacional de reducir al mínimo los contactos presenciales y reconvertir a los centros de atención primaria en centros virtuales. Este es un informe que publicó Trisha Greenhalgh en el British Medical Journal en el mes de marzo, donde se decía cómo se debería hacer atención a distancia, atención fundamentalmente centrada en el vídeo, pero que también podría hacerse por teléfono, y en todos los centros de atención primaria. Esto está sacado de uno de los protocolos asturianos, pero todas las comunidades autónomas desarrollaron protocolos muy similares. En muchas ocasiones lo desarrollaron los médicos de atención primaria, puesto que las administraciones sanitarias, las gerencias de atención primaria, las consejerías de salud, no daban instrucciones, no respondían a las peticiones de orientación, de estrategia, de plan por parte de los profesionales, y fueron los profesionales los que desarrollaron estrategias centradas esencialmente en que ante un paciente había que diferenciar
si los síntomas eran respiratorios o no. Si eran respiratorios, se introducían por así decirlo, en la vía COVID, y si no, pues se intentaba por todos los medios al alcance evitar la consulta presencial. Ya veremos que esto luego ha tenido consecuencias graves. También el establecimiento de telemedicina con el segundo nivel de atención, aunque como se ve aquí, esto simplemente es un manifiesto que firmaron un centro de salud de Granada precisamente contra la manera en la que se estaba aplicando la telemedicina, que era convertir prácticamente a los centros de atención primaria exclusivamente en una especie de administrativos de lujo de los centros hospitalarios que decían qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, sin realmente una interacción ni una coordinación entre un nivel y otro. No en todas partes se hizo así, es decir, debilitando la atención primaria o sin tener en cuenta la atención primaria y centrando la respuesta exclusivamente en los hospitales. Alemania, que es un país que pasa por tener una atención primaria débil, dio el ejemplo. Alemania es el país que mejor ha soportado la primera ola en Europa, sin duda alguna, y una de las razones dichas por el ministro de Salud alemán es precisamente la extraordinaria respuesta de los médicos generales alemanes, que incluso iban en taxis pagados por el Estado a los domicilios a hacer determinaciones del Estado con respecto a la COVID-19 en los domicilios de los alemanes. Y otro ejemplo muy interesante también es la diferencia de respuesta entre Lombardía y Véneto. Lombardía fue la región donde primero sufrió el gran impacto Italia, una región muy industrializada que tiene entre las ciudades como Bérgamo, como Milán, y el Véneto, que la capital es Venecia, tuvo una respuesta mucho más centrada en atención primaria, en el medio comunitario, a diferencia de Lombardía, que fue una respuesta hospitalaria como la española. Las muertes acumuladas en el primer brote fueron 7 veces mayores en Lombardía, como puso de manifiesto el trabajo de Nancy Binkin. ¿Y qué se está haciendo en la segunda oleada? Pues no hemos aprendido en España absolutamente nada. Esta es una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid con su consejero de salud, construyendo un hospital de emergencias al lado de las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid Club de Fútbol. Es decir, lo que se va a hacer es repetir lo mismo, puesto que como nos ha ido tan bien y somos uno de los países del mundo con más muertes, vamos a insistir. ¿Qué se ha hecho con los centros de atención primaria? Esto es de un centro, una foto tomada en un centro de atención primaria de Castilla-León, donde lo que se hace es se cierran los centros. Y evidentemente los pocos vecinos que hay, los pobres, protestan pidiendo que el médico evidentemente se deba quedar allí. Y esta es la imagen terrible que está transmitiendo la atención primaria en mi país. Es decir, hay una especie de parapeto, de balaustrada, de defensa contra los usuarios, contra los pacientes, de tal manera que hay que intentar por todos los medios, cuando ya ha pasado el primer brote, que los pacientes acudan al centro de salud. Y en ese sentido se les obstaculiza la entrada en la puerta del centro de salud, se les toma la temperatura mediante uno de estos sistemas de termómetro a distancia, y en la mayor parte de las ocasiones tienen que volver al domicilio para que un médico, una enfermera, un administrativo en algún momento del día les llame por teléfono. Y evidentemente esto significa que los pacientes tienen que esperar durante no minutos ni horas, sino prácticamente durante la mayor parte del tiempo del día hasta que reciban la llamada donde se les va a indicar cuál es su motivo de consulta, cuál es su problema y cómo se les puede atender. Horton, el director de Lancet, aprovecha un artículo y un enfoque, podríamos decir, de marco conceptual desarrollado hace ya varios años, que hablaba de que hay determinadas situaciones que no se pueden considerar pandemias, sino más bien sindemias, o sindemic, que es el título en inglés. En cierta manera es cierto que la atención del resultado a la COVID no solamente depende de cómo estemos atendiendo a la COVID-19, sino cómo estemos atendiendo a otras dolencias y cuál es el contexto social en el que se desarrolla la vida de los ciudadanos. Probablemente todos ustedes conocen esta vieja imagen, es una imagen de las diferentes olas que iba a tener la COVID-19. Pasamos la primera, que era el impacto de la propia COVID en mortalidad y en morbilidad.
aparecía una segunda ligada precisamente a que no se habían atendido determinadas condiciones. La primera tenía una cola que era debido a las dolencias derivadas y las secuelas de los pacientes que habían estado ingresados. La tercera tenía que ver con el impacto en las condiciones crónicas y la cuarta, las consecuencias derivadas del impacto económico, la ruina y la miseria de muchas personas, el burnout de los profesionales, las enfermedades mentales que vendrían derivadas de todo esto. Todo esto ya está ocurriendo. Nosotros publicamos un artículo, la doctora Fabiola Jaramillo, Alex Ollarzo, que es un máster de salud pública también, y yo mismo, en relación con cómo podría ser la respuesta a la pandemia en el futuro. Evidentemente con un enfoque muy centrado en España, pero que yo creo que puede servir para cualquier país. Este artículo está disponible en la revista AMF, la revista de los médicos de familia españoles, y en cualquier caso, si no lo estuviera, yo lo pongo a su disposición. Lo digo porque varias de las imágenes que vienen ahora y que voy a intentar sintetizar de cómo podrían ser los mínimos de la atención ambulatoria proceden de ahí. Establecíamos tres posibilidades. Una es mantener las cosas, el status quo, con un refuerzo hospitalario. Otra era una respuesta para cada necesidad. Necesidades de secuelas, necesidades de atención a salud mental, necesidades de atención a las consecuencias económicas o a un segundo brote. Y una última que podría ser una respuesta integral coordinada desde la atención primaria, que sería la más efectiva, la más eficiente, pero que evidentemente tiene el inconveniente que centra la necesidad del refuerzo en la atención primaria, algo que es muy poco sexy, que es muy poco atractivo para los responsables políticos, que lo que les gusta, evidentemente, como hemos visto antes, es invertir en hospitales. En España, claramente, la alternativa era la que nos temíamos, que es mantener la situación actual con el refuerzo hospitalario, y por eso somos uno de los países del mundo con mayor número de casos en este segundo brote. ¿Ventajas e inconvenientes de cada una? Pues evidentemente mantener la situación actual nos suponía incrementar el gasto público, lo cual en ese sentido también podría venir bien al país en cuanto a España tiene una deuda del 112% del Producto Interior Bruto y un déficit actualmente del 12% cuando los objetivos de convergencia europeos no pasan del 2%. Pero que evidentemente el inconveniente que tiene mantener el status quo son las consecuencias a largo plazo de que evidentemente vamos a seguir teniendo segundo brote, tercer brote, cuarto brote y van a seguir incrementándose los muertos. La respuesta ad hoc tiene el inconveniente de la falta absoluta de coordinación, puesto que el sistema se fragmenta en 1000 pedazos, los que hacen atención a la salud mental, los que hacen atención comunitaria, los que hacen atención primaria, los que hacen atención en UCI, etcétera, etcétera. Y la respuesta integral desde la atención primaria tiene el inconveniente que se basa en la atención primaria. Las ventajas son todas las demás, pero evidentemente se basa en la atención primaria. Nosotros planteábamos en el artículo 5 desafíos. Uno, la segunda oleada, y para eso necesitábamos identificar precozmente los casos y seguir los contactos. No lo hemos hecho. Segundo, atender a las secuelas COVID-19. En España no se ha hecho. Tercero, atender a los problemas no atendidos. Se está empezando a ver ahora las consecuencias de todo ello. Cuarto, intervenir sobre los efectos de la crisis, que todavía no son muy visibles, puesto que estamos dopados, estamos anestesiados, estamos como los pacientes que tienen ventilación mecánica en UCI, pero a nivel de Estado, puesto que el Estado está dando grandes ayudas a las personas que no tienen ahora mismo trabajo. Y la pandemia de salud mental, que simplemente la estamos ignorando. Ejemplos de todo ello. El Centro para el Control de Enfermedades europeo establecía en 12 horas el tiempo que lleva hacer el seguimiento de un rastreo. A mí me han hecho rastreo porque he sido contacto de caso positivo y evidentemente no tardaron en investigar ese caso 12 horas, porque a mí lo único que me preguntaron es, ¿está trabajando? No, pues siga sin trabajar durante 14 días. Segundo, para hacer ese rastreo, que lleva 12 horas por cada caso, se necesita mucha gente. Estados Unidos hacía un cálculo aproximadamente de entre 100.000 y 300.000 profesionales. Wuhan, de 9.000. España debería haber hecho entre 20.000 y 40.000 el número de profesionales contratados para poder hacer esto si nos comportáramos como estimaciones como la de Escocia, como la de Bélgica, como la de Francia. En el mes de julio, que era cuando se tenía que haber estado haciendo esto, estábamos alrededor de 700 rastreadores para todo el territorio nacional, frente a 20.000, 40.000. Primera cosa importante de mínimo de calidad en el ámbito ambulatorio.
hay que contratar mucha gente para hacer el rastreo. Segundo, las secuelas post-hospitalización no se están viendo, pero las secuelas relacionadas con la neumonía, las musculares poliomiopáticas y de afectación de la funcionalidad o el síndrome de fragilidad en adultos son enormes, pero evidentemente como no es COVID, no llegan al sistema y por lo tanto no se les atiende. Tercero, las listas de espera. Estos son datos del NAFIL en relación con Inglaterra. En España se están disparando, pero como no tenemos sistemas de información transparentes, no sabemos cuántos son. Lo que sí es cierto, esto es un artículo de esta semana de Ioannidis, que de hecho está todavía en prensa, él establece todas las condiciones: infarto agudo de miocardio, retraso en el tratamiento del cáncer, disrupción en otros problemas de salud, suicidios, violencia, deprivación y hambre, tuberculosis, enfermedades de los niños, alcoholismo. Todo esto son consecuencias que no se están atendiendo por todo ello. Y me voy a ir ya a la parte final, que es simplemente algunas sugerencias que están incluidas en el artículo que publicamos Jaramillo, Yarzo y yo mismo, en relación precisamente con aspectos que debería tener una buena respuesta desde la atención primaria y por lo tanto en el ámbito ambulatorio. Primero de todo, requisitos previos. Que los profesionales dispongan de equipos de protección. No han existido en el primer brote en España. Que haya un acceso rápido a pruebas diagnósticas, especialmente de imagen y de pruebas serológicas y también de PCRs o de antígenos. Ahora hemos tenido una época, una racha muy buena, pero que se está agotando porque se agotan las PCRs. Tercero, adecuados medios tecnológicos, teléfono, acceso a internet, amplitud de banda, ordenadores, etcétera, etcétera, y sistemas de información adaptados al seguimiento preciso de la pandemia en la comunidad, que en España no existen. Aquí en la derecha tienen las referencias bibliográficas que lo sustentan. Siguiente aspecto, la vigilancia epidemiológica. No lo tienen que hacer los médicos de familia, no lo tienen que hacer probablemente las enfermeras de familia, que es lo que se ha intentado hacer en España con un resultado horrible. Hay que contratar rastreadores específicos y en ese sentido Latinoamérica lleva siglos casi, diría yo, de ventaja a Europa, puesto que la figura del agente comunitaria, del TENS, del promotor de salud, son figuras ampliamente reconocidas por la cultura, por las comunidades y que pueden hacer un magnífico trabajo en este sentido. De hecho, Andy Haynes, un colega del Imperial College, publicaba en Lancet la necesidad de que Reino Unido contratara más de 100.000 agentes comunitarios para hacer este tipo de cuestiones. Aparte, se necesitan hacer PCRs periódicas a los profesionales sanitarios que evidentemente están expuestos. Se necesitan reorganizar los centros. En un sentido, es cierto, de potenciar consultas telefónicas o a través de vídeo, pero mucho cuidado con esto, porque lo que está llevando es acabar con un atributo esencial de la atención primaria, como es la accesibilidad, y acabar con otro atributo esencial, que es la longitudinalidad, además de que la coordinación, al menos en España, está siendo muy deteriorada por todo esto. Se necesitan, por lo tanto, consultas telefónicas, consultas a través de vídeo, pero cuidado, siguen siendo imprescindibles las consultas presenciales para tocar, para explorar, para auscultar, para vaciar accesos, drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Se necesita hacer mucha actividad fuera del centro, mantener la actividad domiciliaria con priorización de los casos sospechosos. No van a estar en ningún sitio mejor, especialmente las personas más vulnerables, como son las personas ancianas, las personas con patologías múltiples, que en su domicilio, pero eso obliga evidentemente a que los profesionales de atención primaria vayan al domicilio y eso obliga a que las autoridades políticas refuercen la plantilla de los centros de atención primaria para hacer todo esto. Se necesita trabajar de manera exhaustiva en las residencias de ancianos, principal foco de la altísima mortalidad en España en el primer brote, y por supuesto se necesita establecer vínculos, que en España no se ha hecho, con organizaciones sociales y líderes locales, precisamente para evitar que la gente incumpla las recomendaciones en materia de distancia social, etcétera, etcétera. Se necesita trabajar en red, limitando al máximo las derivaciones a los hospitales y a los servicios de urgencias, pero coordinándose muy bien con esos hospitales y esos servicios de urgencia mediante telemedicina, teleprocesos y simplemente hablando con ellos, que ahora no hay tanto riesgo de contagio entre profesionales, aunque evidentemente exista, en relación precisamente con cómo mejor coordinarnos en la atención a este tipo de pacientes.
Lo he comentado antes, si la atención primaria es realmente la mejor respuesta a la COVID-19 es porque tiene los atributos que mejor responden a la COVID-19. Y mucho cuidado porque en muchos países del mundo se está abandonando el contacto físico y eso significa acabar con la accesibilidad, acabar con la longitudinalidad, acabar con la coordinación y acabar con una integralidad de servicios que necesitan las personas. No se puede prescindir de la humanidad en el trato con las personas. Iona Heath, en un ensayo en el British Medical Journal, decía esto: los clínicos deben ver y escuchar a cada paciente en la plenitud de su humanidad, con la intención de minimizar su temor, encontrar esperanza, que siempre es limitada, explicar los síntomas y los diagnósticos en términos que tengan sentidos para cada paciente concreto y acompañarles en su sufrimiento, además de ser testigos de su valentía y aguante. Todo esto no se puede hacer por teléfono. Y por lo tanto, aunque haya que priorizar la consulta telefónica para determinadas intervenciones, si la atención primaria quiere seguir siendo esencial, debe continuar siendo lo que ha sido siempre. Un lugar donde cualquier ciudadano, cualquier comunidad puede acceder sin muchas dificultades a que le escuchen. Y acabo con esto. Chris decía que si la atención primaria no lo hace bien en la crisis, el sistema sanitario será completamente sobrepasado. Pero si lo hace bien, será simplemente sobrepasado. Es decir, siempre nos va a sobrepasar una brutalidad como es la COVID-19, pero desde luego si la atención primaria no funciona, el efecto es el que están viendo ustedes en España. De Juan y Wegner decían que cuando un Estado se muestra incapaz de prestar servicios públicos equitativamente, se erosiona la confianza en las instituciones y la protesta se generaliza. El ejemplo de la protesta antes de la COVID era muy evidente en su país, era muy evidente en Chile, que precisamente mañana celebra una consulta absolutamente fundamental para su futuro, era muy evidente en Francia con los chaquetas amarillos. En mi país, en cambio, estábamos narcotizados en relación con todo esto. La única manera de poder responder a la COVID, evidentemente, es con sistemas públicos muy reforzados y centrados en la atención primaria. Muchas gracias y quedo a la espera de si quieren hacer algún comentario o pregunta en relación con la presentación. Muchas gracias, estimado Sergio, por la brillante presentación. Tenemos unas preguntas que nos llegan mediante el Facebook Live o mediante nuestros correos electrónicos. Les recordamos que pueden enviarnos a preguntas@semf.es. Nos preguntan respecto, Camilo Vaz desde Chile, quisiera que pudieras profundizar en las razones que habría acerca de la baja mortalidad comparada en el primer y segundo brote, factores tanto del primer como del segundo brote que estarían explicando esta situación. Estimado Sergio, estamos con el micrófono apagado. No sé si lo puede... ya le... Listo. Sí, que en primer lugar un abrazo a mi amigo Camilo Vaz. No sé si entiendo bien la pregunta en relación con el primero y el segundo brote. Es cierto que el primer brote, al menos en España, tuvo una mortalidad muy alta, pero el segundo, cuidado que vamos camino de repetirlo. La única diferencia es que en el primer brote la mortalidad se concentró prácticamente en un mes y todos los días había 300 muertos. Ahora todos los días hay 20, 25 muertos, pero por ejemplo en la ciudad donde yo vivo, en Granada, hay ya en este momento más muertos en la segunda oleada que en la primera en la ciudad. Por lo tanto, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo en la segunda oleada es que los casos son mucho más, es decir, el número de pacientes infectados es mucho mayor, probablemente porque se están haciendo muchísimas más pruebas que en la primera oleada, donde la PCR exclusivamente se hacía a pacientes ingresados en el hospital. En la segunda y durante todo el verano se ha hecho a todo tipo de persona sospechosa de tener la infección y por lo tanto el número de casos es mucho más alto y en ese sentido parece que la letalidad es mucho más baja. Pero nosotros ya tenemos un exceso de muerte acumulado a lo largo del verano y en los primeros meses del otoño muy significativo, aunque evidentemente no es el pico brutal que se observaba en el primer
en el primer brote. No sé si he respondido a la pregunta, pero cuidado con respecto a la idea de que ahora la mortalidad es más baja. Sí es cierto que hay una diferencia brutal de mortalidad entre los países europeos, por ejemplo con Portugal, que es el país vecino nuestro, que siempre les hemos mirado de una manera injusta por encima del hombro y que han dado un ejemplo de gestión de la pandemia. Portugal tiene una mortalidad por 100.000 habitantes que es ridícula, es como una sexta parte de la que tiene España. Las razones yo creo que tienen que ver con una intervención mucho más efectiva con respecto a la pandemia y especialmente también con respecto a la contratación de rastreadores, la cuestión del refuerzo de la atención primaria y demás, pero ya digo que necesitamos estudios para poder responder a estas preguntas y que por desgracia no tenemos sistemas de información suficientemente potentes para poder hacerlo. Además, muchas gracias, Sergio. Nos preguntan que por qué las diferencias en el exceso de mortalidad en cuanto a lo esperado, porque existen cifras que los gobiernos están tapando frente a lo real de la pandemia del COVID-19. Sí, o sea, yo sé que hay claramente gobiernos muy sospechosos de estar ocultando parte de la información sobre los muertos. Evidentemente, incluso en el caso de China, es discutible y es bastante sospechoso que siendo el primer país en el que impactó la pandemia, el número de casos y el número de muertos sea tan bajo. Pero bueno, eso no deja de ser una sospecha. Lo que sí es verdad es que tanto en España como en los países europeos tenemos un sistema de notificación de enfermedades de declaración obligatoria que se llaman allí y de mortalidad que se agrupa mediante el acrónimo MOMO, Mortality and Morbidity, que permite conocer el exceso de muertes de un año con respecto a tendencias, a series acumuladas a lo largo del tiempo. Y es mediante esa comparación, mediante la cual nosotros podemos decir de una manera bastante fidedigna en España que el exceso de muertes en lo que va de año se acerca a los 60.000. Es decir, hay 60.000 muertes más que en las tendencias naturales de la última década en España. En los países europeos ese exceso de muerte es muy heterogéneo. Ya digo que hay países donde no han notado apenas un aumento de mortalidad, otros donde se notó inicialmente y ahora prácticamente tienen una situación donde al contrario tienen disminución de mortalidad con respecto a series históricas. Un ejemplo sería Suecia. Pero en cualquier caso sí que hay yo creo que aceptable sistema de notificación de muertes. Ahora, si esas muertes, esas 52.000, 55.000 o 60.000 que puede tener España, son todas atribuibles a la infección por COVID-19, es muy discutible, porque ahí puede haber claramente muertos ligados a ello, muertos ligados a la propia iatrogenia del sistema sanitario, y eso no hay que minusvalorarlo, es decir, las intervenciones en UCI por profesionales en pleno pico, que en ocasiones eran poco cualificados para lo que es el tratamiento a un paciente crítico. Los tratamientos mediante hidroxicloroquina, fármaco completamente inútil para la COVID-19 y que en España se ha utilizado de manera masiva. Más del 90%, entre el 87 y el 90% de los pacientes ingresados en hospital recibieron hidroxicloroquina. Y por lo tanto, ese puede ser una causa perfectamente atribuible a alguna parte de esas muertes. Y sobre todo el gran volumen de las muertes derivadas de no haber sido atendidos. En ocasiones porque el paciente no iba al hospital al considerar que podía contagiarse y ha muerto de otra enfermedad, o bien a que el propio sistema lo ha rechazado porque aquí estamos ahora mismo solo para atender a COVID-19. Por ejemplo, ahora mismo en Granada hay servicios hospitalarios que están desprogramando, dejando de atender a pacientes para atender y para que los médicos de esos servicios atiendan a pacientes COVID, lo cual significa que dejan de atender a pacientes urológicos, nefrológicos, digestivos, cardiológicos o lo que sea. Y evidentemente eso puede aumentar ese exceso de muerte que comentábamos. Muchas gracias. Preguntan, buen día, doctor Sergio, ¿cuál sería una estrategia en casos de que la accesibilidad a una PCR no es fácil o no se dispone? En ese caso, basarse únicamente en la sospecha clínica que cumplan los criterios de casos sospechosos. Sí,
Me parece muy buena la pregunta y además yo creo que hay un exceso, como siempre, de sobreintervención. Me refiero tanto desde el punto de vista diagnóstica como terapéutica. La PCR es útil, sin duda alguna. Identifica qué síntomas podrían asociarse a una infección por SARS-CoV-2. Pero no es imprescindible para manejar la enfermedad, entre otras razones porque la enfermedad no tiene tratamiento. El único tratamiento que tiene es sintomático. Y en ese sentido, en los casos leves y moderados, el único tratamiento es de los síntomas que puedan aparecer. La base es analgésicos, antiinflamatorios, hidratación, lavado frecuente de manos, etcétera, etcétera. Y a los contactos de un caso también no hay ningún tratamiento efectivo, no hay ningún tratamiento preventivo. Por lo tanto, en el primer pico de la pandemia en España no se hacían PCRs porque no había, y las pocas que había se restringían al medio hospitalario. Y no por eso los médicos de atención primaria lo hicieron mal. Es decir, ante casos sospechosos en un entorno epidémico tan claro y sobre todo cuando hay determinados síntomas que pueden ser muy sugestivos de una infección por COVID-19, me refiero a la triada clásica tos, disnea, fiebre, pero también a la pérdida del sentido del gusto y del olfato, pero también algunos síntomas intestinales. En principio no es una mala práctica el actuar como si fuera un caso de COVID-19 en el caso de que no se disponga PCR y por lo tanto aislarle en el domicilio e intervenir sobre sus contactos, fundamentalmente aislándoles. El Centro para el Control de Enfermedades Europeo recomendaba que para los contactos de un caso sintomático no se les hiciera PCR, simplemente se les aislara 14 días. Luego se bajó a 10 por una cuestión exclusivamente, yo creo, que económica. Pero no había necesidad de hacer la PCR, cosa que en cambio en España ahora a cualquier contacto de un caso se le hace la PCR. Lo que tiene que hacer es quedarse aislado. Y únicamente el Centro para el Control de Enfermedades recomendaba hacer PCR si el contacto empezaba con síntomas. Por lo tanto, la base para, primero, evitar la propagación de la enfermedad y segundo, para tratar a las personas y evitar el colapso hospitalario, es fundamentalmente que ante síntomas sospechosos y sobre todo si no se dispone de prueba diagnóstica, que permanezcan en el domicilio, que se aíslen 10 días, 14 días, al menos 10 días todos ellos y que se investigue a sus contactos. Si hay síntomas graves, se empieza evidentemente con alteración de la saturación de oxígeno, que al menos en España se puede comprar en cualquier farmacia. Es un instrumento no muy caro y te permite conocer. Lo que pasa es que evidentemente no todos los pacientes están adiestrados para utilizarlo bien, pero te permite utilizar un indicador de tu saturación de oxígeno y un posible indicador de gravedad, en cuyo caso evidentemente si baja habría que acudir a un centro hospitalario. Pero vuelvo a insistir que la clave es permanecer en casa, permanecer en el medio domiciliario, pero para eso evidentemente los pacientes necesitan apoyo de sus profesionales sanitarios y para eso obviamente hay que reforzar la atención primaria de una manera descomunal. O sea, yo no exagero con la palabra, es descomunal. No sirve de nada como hacen en España que contratan un médico de familia para el servicio murciano de salud. Eso no sirve para nada. Se necesita una inversión brutal. Y mientras no se haga, pues la pandemia seguirá avanzando. Muchas gracias, Sergio. Nos preguntan ¿por qué los gobiernos locales no han apoyado mínimos para que la gente guarde la cuarentena, como brindar comida, educación? Y respecto a la responsabilidad jurídica de estos mismos gobiernos y las comunidades autónomas en el manejo de la pandemia. Bueno, en España lo que está pasando es al revés. Tenemos un gobierno que actúa, unos gobiernos mejor, porque son 18, el gobierno central y 17 comunidades autónomas, como un estado policial, donde lo único que hace es prohibir y limitar. Limitan derechos elementales como el derecho a la movilidad, el derecho, en cierta manera, también al trabajo. Y por otra parte, lo que hacen también es confinar a las personas en sus lugares de residencia. Yo no digo que eso no haya que hacerlo en determinados casos, pero no hay evidencia científica respecto a la efectividad que están teniendo muchas intervenciones. La cuestión de las cuarentenas está muy controvertida. De hecho, ha partido en dos a la comunidad científica en Reino Unido entre partidarios de confinamientos y detractores de confinamientos, entre otras razones porque no hay evidencia
ahora mismo de nada. Pasa igual que con respecto al uso generalizado de las mascarillas. Es decir, en mi país, por ejemplo, si un policía te encuentra en un monte donde la persona más cercana, quitando ese policía, está a 27 kilómetros, te multa, porque está obligada el uso de la mascarilla en cualquier circunstancia. El uso de la mascarilla, desde luego, que claro que es útil en espacios cerrados donde hay un alto hacinamiento de personas, pero evidentemente no en todas las condiciones. No sabemos exactamente gran parte de la efectividad de muchas de las medidas que toman los gobiernos. Lo que pasa es que los gobiernos están actuando limitando los derechos de las personas y confinando a las personas en determinados lugares, pero no están interviniendo sobre los elementos imprescindibles de refuerzos de los sistemas sanitario, educativo y económico para evitar que la pandemia se propague. Entonces, son los dos tipos de intervenciones los que hay que hacer. No sirve de nada, como en mi país se va a implantar de nuevo un estado de alarma a partir de la semana que viene con toques de queda, cuando no se está invirtiendo en el sistema sanitario. Queremos invitar a nuestros participantes de la sala. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor que manifieste levantando la mano, tal vez. Bueno, creo que no tenemos preguntas más por el momento. Algunas se quedan se quedan un poco en el aire y esperamos poder compartir en otros espacios un poco más de tiempo en cuanto a estas reflexiones tan importantes, Sergio. A nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y de todos los organizadores, te queremos agradecer de nuevo por brindarnos este espacio de tiempo y todas estas importantes reflexiones. No sé si Cheyenne Custodio estaba aplaudiendo, quería hacernos alguna consulta. Ok. Bueno, entonces, como decíamos, estamos muy agradecidos por tu participación y esperamos seguir teniendo eventos de confluencia y de compartir estas importantes reflexiones, Sergio. Muchas gracias por tu asistencia, por tu participación. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a ti, Felipe, y a Edgar. Y bueno, siempre estoy a su disposición para cualquier cosa en que pueda contribuir. Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias. Que tengan muy buen congreso. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima ocasión, Sergio. Hasta la Gracias. próxima.